Queridos hermanos y hermanas, mi nombre es Jonas Eneki, y quiero compartir con ustedes una parte de mi vida que cambió todo mi pensamiento sobre la fe, la esperanza y el poder de Dios. Pasé muchos años sirviendo como pastor en Bangassou, un pequeño pueblo de la República Centroafricana. Un lugar de increíble belleza natural, pero que también soportaba el peso de años de conflicto y sufrimiento. Fue en este contexto que, en febrero de 2017, tuve una experiencia que me hizo comprender lo frágil y valiosa que es la vida y cómo, al mismo tiempo, Dios puede actuar de maneras sorprendentes en nuestros momentos más oscuros. Lo recuerdo como si fuera ayer. Estaba arrodillado en el suelo de tierra, con las manos atadas con cables que se me clavaban en la piel y el frío de una pistola apretándome la cabeza. En ese momento, la muerte parecía segura y la elección parecía simple: negar mi fe en Jesús o perderlo, incluso mi vida. Pero fue allí, al borde del miedo y el dolor, que sentí que algo más grande sucedía. Lo que ocurrió esa tarde, nadie ha podido explicarlo, ni las autoridades ni los testigos, pero sé con todo mi corazón que fue el Señor Jesús actuando con poder, salvándome la vida cuando todo parecía. Esta experiencia no solo fortaleció mi fe, sino que también renovó mi esperanza y mi propósito de servir a Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. Si tú que me escuchas alguna vez te has enfrentado a momentos en los que parecía imposible permanecer firme, debes saber que Dios es capaz de sostenernos cuando todo a nuestro alrededor se derrumba. Mi historia comienza en un pequeño pueblo llamado Bomo, a orillas del río, donde nací en una familia cristiana de la etnia. Mi padre, Emmanuel, era un hombre dedicado, maestro y evangelista que, junto con misioneros extranjeros, difundió la palabra de Dios en varias comunidades de la región. Mi madre, Grace, dirigía un dispensario sencillo, atendiendo a pacientes de escasos recursos, pero con gran amor. Crecí cantando himnos bajo la sombra de un gran mango, en la pequeña iglesia construida por nuestra gente. Allí aprendí a amar las escrituras a través de la antigua Biblia francesa que mi padre apreciaba. Nuestra fe era sencilla pero profunda. Incluso ante las dificultades, encontrábamos fuerza y alegría en Dios. Al cumplir 18 años, tuve la oportunidad de estudiar teología en Bangui, la capital, gracias a una beca otorgada por una organización cristiana internacional. Fue allí donde mi visión se amplió, y regresé a mi tierra natal, con el sueño de llevar el evangelio a cada rincón de este sufrido país. En 2012, a los 37 años, mi esposa, Sara, y nuestros 3 hijos, nos establecimos en Bangassou. Allí, renovamos un antiguo edificio con la ayuda de la comunidad y fundamos una iglesia. Nuestro deseo era ser un espacio de reconciliación en medio de las tensiones étnicas que dividían a cristianos y musulmanes en la región, buscando tender puentes donde existía conflicto. El país que amábamos parecía desmoronarse. Desde su independencia, la República Centroafricana ha enfrentado golpes de Estado, dictaduras y pobreza. A pesar de su riqueza en recursos naturales como diamantes, oro y maderas preciosas, esta dura realidad no hizo más que reforzar la urgencia de nuestra misión. Si mi historia te conmueve, te invito a confiar en que, incluso en los momentos más difíciles, Dios está presente, obrando milagros y sosteniendo a quienes creen. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y su gracia nunca nos abandona. En 2013, apenas un año después de fundar nuestra iglesia en Bangassou, todo empezó a desmoronarse a nuestro alrededor. Una coalición armada llamada Seleka, compuesta mayoritariamente por musulmanes, derrocó al presidente François Bozizé e instaló a Michel Djotodia como el primer presidente musulmán en la historia de la República Centroafricana. Los meses siguientes fueron caóticos. Los combatientes de Seleka, muchos de ellos mercenarios de Chad y Sudán, comenzaron a cometer actos atroces contra la población cristiana. En respuesta, surgieron milicias anti-Balaka, que se presentaban como defensores de las comunidades cristianas, pero rápidamente se convirtieron en focos de miedo y violencia. Atacaron no solo a civiles musulmanes inocentes, sino también a cristianos que no estaban de acuerdo con sus métodos. Bangassou, que antaño fue un modelo de coexistencia pacífica entre diferentes religiones, se convirtió en una zona de guerra. Los domingos, durante nuestros servicios, oíamos disparos a lo lejos, y cada semana llegaban más familias desgarradas por la violencia buscando refugio en nuestra iglesia. Un día, el pastor Jonah, uno de los líderes más antiguos de nuestra comunidad, me dijo: Matthew, deberíamos irnos. La Seleka avanza hacia el sur y los anti-Balaka están reclutando a nuestros jóvenes. Pronto estaremos en medio del fuego cruzado. Su consejo fue sabio, y mi esposa, Sara, me rogaba todas las noches que pensara en nuestros hijos. Nuestro hijo mayor tenía solo 12 años, nuestra hija, Ruth, 9,
y el pequeño David apenas 4. Muchos líderes cristianos ya habían huido a países vecinos como Camerún y la República Democrática del Congo, pero algo dentro de mí no me permitía abandonar mi comunidad. El buen pastor da su vida por las ovejas, respondí, recordando las palabras de Jesús en Juan 10:11. ¿Cómo podemos predicar del buen pastor si huimos a la primera señal de peligro? Mi decisión de quedarme en Bangassou no fue fácil de aceptar para todos. Mi hermano menor, Thomas, vino expresamente desde Bangui para convencerme de que cambiara de opinión. Estás poniendo a tu familia en peligro por un idealismo que no salvará a nadie, me dijo con franqueza. Eso no es valentía, es imprudencia. Sara y los niños no merecen sufrir por esto. Sus palabras me dolieron porque contenían una verdad que me resistía a afrontar. Al final, llegamos a un acuerdo difícil. Sara y los niños irían a casa de mis suegros, en un pueblo más seguro cerca de la frontera con Camerún, mientras yo me quedaba en Bangassou con un pequeño equipo de líderes para mantener la iglesia funcionando como centro de ayuda humanitaria y esperanza. La despedida fue una de las más dolorosas de mi vida. El pequeño David se aferró a mi pierna, sin entender por qué tenía que alejarme. Ruth, siempre sensible, lloró en silencio, pero intentó aparentar fortaleza, prometiendo cuidar de su madre y sus hermanos. Volveremos pronto, cuando todo mejore, me aseguró Sara, mientras subían a un camión junto a otras familias desplazadas. Pero prométeme que estarás a salvo, suplicó. Lo prometo, respondí, aunque en el fondo sabía que no podía garantizarlo. Esa fue la última vez que vi a mi familia junta. Los meses siguientes fueron como vivir en el infierno. Bangassou, que antaño floreció como un próspero centro comercial fronterizo, se convirtió en un campo de batalla. La electricidad desapareció, el agua potable escaseó, y los alimentos básicos se convirtieron en lujos inasequibles, vendidos a precios exorbitantes en el mercado negro. Nuestra iglesia se convirtió en un refugio para decenas de personas que lo habían perdido todo. Fue allí donde intentamos ser luz en la oscuridad, apoyando a quienes pudimos, incluso cuando nuestra fe se ponía a prueba a diario. Durante esos días difíciles, nuestra iglesia se convirtió en un refugio para muchos. La gente dormía donde podía, en las bancas, en el frío suelo e incluso en la pequeña oficina que usaba como pastor. Con la ayuda de algunas organizaciones internacionales, pudimos distribuir alimentos, medicamentos e incluso lonas para que pudieran instalar refugios temporales. Incluso en medio del caos, nos esforzamos por mantener viva la llama de la fe. Cada mañana y cada noche nos reuníamos para orar juntos. Los domingos celebrábamos los servicios en voz baja, sin instrumento, para no llamar la atención de quienes pudieran hacernos daño. En ese contexto, las escrituras cobraron nueva fuerza. Los salmos de lamento, las profecías de Jeremías y el libro de las lamentaciones no eran solo textos antiguos, eran reflejos de nuestro propio dolor. ¿Hasta cuándo, Señor? Era la pregunta que resonaba en nuestros corazones. Si estás pasando por momentos como este, donde parece que la fe y la seguridad están en conflicto, quiero que sepas, la fe tiene un precio, sí, pero Cristo es digno de todo sacrificio. E incluso en los peores momentos, Dios se manifiesta de maneras sorprendentes. Fue durante esta época oscura que empezamos a ver señales de la obra de Dios. Personas que nunca se habían interesado por la religión comenzaron a asistir a los servicios. Antiguos enemigos se reconciliaron al pie de la cruz. Y algunos jóvenes que habían sido reclutados por las milicias desertaron y buscaron refugio en nuestra comunidad. Recuerdo a Ibrahim, un joven musulmán de 20 y tantos años, que perdió a toda su familia en un ataque de las milicias anti-Balaka. Una noche lluviosa de agosto, llegó a nuestra iglesia, magullado y hambriento. Algunos miembros sospechaban que era un espía de Seleka, pero les pregunté, si rechazamos a quienes necesitan ayuda, ¿en qué nos diferenciamos de quienes nos atacan? Ibrahim se quedó con nosotros, al principio distante y desconfiado, observando los servicios del fondo de la sala. Con el tiempo, se involucró, ayudando con la distribución de comida. Después de un servicio, se me acercó y me pidió una Biblia. Quiero entender por qué no me odias, dijo, con una mezcla de confusión y curiosidad. ¿Te habría matado si hubiera tenido la oportunidad? Sí, respondí, pero ahora compartes tu comida conmigo. Pasamos semanas estudiando la Biblia juntos. Hablé de Jesús, no solo como profeta o figura histórica, sino como el Hijo de Dios que se entregó por nosotros. Ibrahim planteó preguntas profundas, debatiendo sobre la Trinidad, la divinidad de Cristo y la salvación por gracia. Una noche, después de leer el Sermón de la Montaña, lloró. Siempre he buscado la paz, confesó. Pensé que la encontraría vengando a mi familia, matando cristianos, pero aquí, entre aquellos a quienes debería odiar, encontré la verdadera paz. Esa noche, Ibrahim entregó su vida a Jesús. Su conversión fue como una semilla plantada en medio de una tormenta, y a través de él,
Otros jóvenes musulmanes comenzaron a acercarse a nuestra iglesia, primero por curiosidad, luego con corazones abiertos a la fe. Pronto, la noticia de lo que Dios estaba haciendo entre nosotros comenzó a extender por toda la ciudad. Nuestra iglesia se había convertido en un lugar sin igual en la región. Cristianos y musulmanes orando juntos, veteranos encontrando redención y antiguas rivalidades étnicas dando paso a la verdadera unidad en Cristo. Para muchos, era una señal viva de esperanza. Para otros, una traición imperdonable. La primera amenaza no se hizo esperar. Una nota anónima pegada en la puerta de la iglesia. Los traidores serán castigados. La sangre de los verdaderos creyentes será vengada. No estábamos seguros de si la amenaza provenía de extremistas musulmanes o de milicias cristianas que consideraban una afrenta a nuestra labor de reconciliación. En cualquier caso, el mensaje era claro y aterrador. Tomamos medidas para protegernos, establecimos turnos de vigilia nocturna, modificamos los horarios de culto para hacerlos menos predecibles y enviamos a niños y ancianos a dormir en casas particulares, lejos del alcance de posibles ataques. Aun cuando el peligro aumentaba, nuestra comunidad se mantuvo fuerte y en crecimiento. En diciembre de 2016, celebramos algo muy especial. El bautizo de 7 nuevos hermanos y hermanas, entre ellos, Ibrahim y 2 exmilicianos. La ceremonia fue sencilla, celebrada al amanecer, en las tranquilas aguas de un arroyo a las afueras del pueblo, lejos de miradas indiscretas que pudieran hacernos daño. Mientras los sumergía en el agua, les hablé. Hoy dejan atrás sus antiguas identidades. Ya no son musulmanes ni cristianos, ni Yoma ni Runga, ni Seleka, ni Antibalaca. Ahora son nuevas criaturas en Cristo. Después del bautismo, nos sentamos juntos a la sombra de un gran árbol de mango para compartir una comida sencilla. Durante unas horas, nos olvidamos de la guerra, el hambre y las amenazas. Cantamos himnos en sango, en francés, e incluso improvisamos canciones en los dialectos locales. Mateus, uno de los ancianos de la iglesia que meses antes me había aconsejado huir, se acercó conmovido, con lágrimas en los ojos. Hizo bien en quedarse, Pastor Jonas, dijo, tocándome el hombro. Lo que está sucediendo aquí es un milagro. Dios está sanando heridas que parecían imposibles de sanar. Pero la paz que sentimos duró poco. Esa misma noche, al regresar a la ciudad, vimos columnas de humo elevándose desde varios puntos del horizonte. A lo lejos, disparos y gritos rompían el silencio. Seleka había lanzado un nuevo ataque contra Bangasú. Si este testimonio te llega, quiero que te haga reflexionar sobre el verdadero costo del discipulado. Compártelo con alguien que necesite entender que la fe no es un consuelo pasajero, sino una decisión radical, una decisión que puede exigirnos todo. El 13 de febrero de 2017 quedará grabado para siempre en mi memoria, y sé que será un día que nunca olvidaré hasta el momento en que me encuentre cara a cara con mi Salvador. Era un domingo cualquiera, pero lleno de tensión. Nos reunimos temprano, sobre las 6:30 am, para no llamar la atención. Unas 50 personas se agolparon en el pequeño edificio que llamábamos iglesia. Había ancianos con bastones tallados a mano, madres con bebés a la espalda, jóvenes cuyos ojos aún reflejaban el peso de horrores indescriptibles. Ese día, Ibrahim dirigió el canto. Su voz profunda guió a la congregación en himnos cantados casi en susurros, sin instrumentos para no llamar la atención. Contemplé el rostro sereno de Ibrahim, tan diferente del joven aterrorizado que había llegado a nuestra puerta meses antes, y sentí una renovada gratitud por el poder transformador de Cristo. El servicio continuó. Leímos el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de atemorizarme? Me preparaba para hablar sobre las bienaventuranzas de Mateo 5, ese extraño y hermoso mensaje que Jesús llama bienaventurados a quienes el mundo desprecia. Fue en este silencio sagrado donde estalló el peligro. Primero se escuchó el rugido de los motores, luego gritos y disparos. Antes de que pudiera terminar de orar, las puertas de nuestra iglesia fueron derribadas. 12 hombres armados irrumpieron en la iglesia, en su mayoría jóvenes, vestidos de civil, algunos con retazos de uniforme, otros adornando sus cuerpos con amuletos y símbolos que nada tenían que ver con la fe que predicábamos. La mezcla era confusa y amenazante. Violencia, superstición y odio. El líder, un hombre alto con el rostro lleno de cicatrices, gritó órdenes. «Escondan a los musulmanes aquí. Entréguenlos o morirán todos». Mientras sus hombres empujaban y pateaban, retorciendo rostros y vigilando cada rincón, encontraron a Ibrahim y a otros 2 jóvenes. Los arrastraron hacia adelante, los golpearon con las culatas de sus fusiles y los escupieron con desprecio. La sangre se mezcló con el polvo en el suelo. Me puse de pie lentamente, con las manos visibles, intentando transmitir calma. El corazón me latía con fuerza, pero hablé como dictaba mi fe. Somos una iglesia de Cristo. Aquí no hay enemigos,
solo hermanos y hermanas. Si son hermanos, celébrenlos también. Matthew y los ancianos se unieron a mí. Toda la congregación se puso de mujeres, ancianos, incluso niños, formando un muro humano de protección. Ese amor colectivo, nacido de la fe y el dolor compartido, pareció por un instante desarmar la brutalidad. El líder espetó una orden y la lanzó al techo, una advertencia de la irrevocabilidad. Tienen hasta el atardecer. Si no se rinden, quemaremos este lugar. Intentamos razonar, explicando que la reconciliación era el camino que realmente sanaría las heridas de sangre. Hablé del perdón, de cómo Jesús nos llama a amar incluso a nuestros enemigos. Mis palabras parecían estar a medio camino entre la fe y la furia. Fue inútil. Se llevaron a Ibrahim y a los otros dos y se volvieron hacia mí. Me rodearon, me empujaron afuera y me obligaron a arrodillarme en el suelo. Me ataron las manos a la espalda con cables que me cortaban la... Un arma fría me presionó Ese agarre, físico y existencial, era el hilo que separaba la vida de la eternidad. Un hombre entre la multitud me ordenó: renuncia a Cristo y vive, niégalo y te salvarás. El mismo ultimátum que muchos cristianos han enfrentado antes que yo. Me arrodillé, con el sabor a polvo en la boca, el sonido de voces hostiles a mi alrededor. Por un instante, todo mi ser humano tembló. Pero entonces algo interior afloró. No era valentía artificial, era rendición. Levanté la vista, y en silencio juré mi fe con la sencillez que había llegado a apreciar en la pequeña iglesia de Beaumont. No hubo una recitación teatral, solo una oración silenciosa, el nombre de Jesús repetido como un suspiro. Lo que sucedió a continuación desafía toda explicación natural. Testigos dirían más tarde que los atacantes estaban confundidos, que algunas armas fallaron, que se intercambiaron órdenes en pánico. Otros hablaron de una violencia interrumpida como si una mano invisible hubiera intervenido. Ninguna autoridad pudo proporcionar un informe convincente, nadie pudo señalar una causa plausible que justificara la repentina retirada de los atacantes. Para mí, y para quienes se quedaron, fue una prueba del cuidado soberano del Señor, una intervención que desafió la lógica y dejó solo la certeza de que Dios estaba presente con nosotros, presa del miedo. A medida que las últimas voces amenazantes se desvanecían en la distancia, comprendí que había sobrevivido a algo que podría haber sido el fin. Más tarde, cuando se lo conté a las pocas autoridades que pasaron por Bangassou, admitieron no poder explicar por qué el ataque había terminado así. Para mí, sin embargo, no había duda. El Señor había intervenido. No fue un milagro del que presumir, fue una ayuda en tiempos de angustia, un recordatorio de que la verdadera protección a veces llega de maneras que la razón no puede comprender. Ese día, perdí más que la paz mental. Perdí la certeza de que la vida en este mundo es segura. Sin embargo, adquirí una convicción más profunda sobre el costo de seguir. Comprendí de nuevo que la iglesia que pastoreaba, la que acogía a excombatientes, musulmanes en busca de la paz y cristianos heridos, era exactamente el tipo de comunidad que podía reavivar la esperanza donde todo parecía consumido por el odio. Si comparto esto, no es para construir una historia heroica, sino para recordarnos que cuando elegimos estar al lado de quienes sufren, cuando formamos muros de amor con manos temblorosas, nos convertimos en instrumentos de la reconciliación que Cristo nos llamó a ser. La fe que no cuesta nada puede no ser fe en absoluto. La fe que nos costó, y aún nos cuesta, es la que da testimonio del rostro de Cristo en el otro, incluso cuando ese otro lleva el aroma del dolor y el pecado. Si esta parte de mi historia te conmovió, compártela. Dile a alguien que la valentía cristiana no es la ausencia de miedo, sino la presencia de la fe cuando el miedo te domina. Y recuerda, los milagros pueden no llegar como esperamos, pero el Señor es fiel, en el día más brillante y en la noche más oscura. Mis palabras chocaron como piedras contra un muro de odio. La mirada del hombre frente a mí estaba distorsionada, roja, perdida, como si ni siquiera estuviera allí, probablemente drogado o borracho. Me apuntó con el arma directamente, con la mira temblando ligeramente. Última advertencia, pastor, gruñó. Entreguen a los musulmanes, o abriremos fuego. Antes de que pudiera responder, Ibrahim dio un paso adelante. Iré contigo con gusto, dijo con calma. No quiero que nadie más sufra por mi culpa. No, grité, agarrándole el brazo con fuerza. Pero me miró con una paz que solo puede tener quien verdaderamente conoce a Jesús. Pastor Jonas, usted fue quien me enseñó que Cristo dio su vida por nosotros. Ahora entiendo lo que significa amar hasta el fin. Antes de que pudiera decir nada, ya caminaba hacia los atacantes. Lo agarraron brutalmente, le ataron las manos con un cable eléctrico y lo tiraron al suelo. Al mismo tiempo, uno de ellos arrojó una antorcha improvisada sobre los bancos de madera seca. En cuestión de segundos, el fuego comenzó a extenderse. Las llamas crecieron como si tuvieran vida propia, alimentadas por las paredes de caña y el techo de paja. El humo llenó toda la habitación. Toses, gritos y desesperación llenaron el aire.
¡Todos fuera!, grité, intentando organizar la evacuación por la puerta trasera, mientras los milicianos se retiraban a la entrada principal, arrastrando a Ibrahim y a los otros 2 conversos. Yo corría de un lado a otro entre el humo, ayudando a ancianos, madres con niños, y a cualquiera que aún estuviera atrapado dentro. Una viga en llamas cayó cerca de la salida, bloqueando parte del paso. Con dificultad, logramos despejar un espacio para que algunos se colaran. El calor era sofocante, el humo me quemaba los ojos y me desgarraba los pulmones. Cuando finalmente salí, con la ropa chamuscada y la piel ardiendo, me encontré con el horror del exterior. La iglesia, nuestra iglesia, estaba en llamas. Aquella sencilla casa, construida con amor y fe, se había convertido en una torre de fuego que se alzaba contra el cielo. A nuestro alrededor, milicianos obligaban a la congregación a arrodillarse en fila. Los jóvenes eran separados a la fuerza. Era como si estuviéramos en medio de una pesadilla. Entonces vi a Ibrahim. A él y a los otros 2 los estaban metiendo en la parte trasera de una camioneta. Corrí hacia ellos, llamándolos por sus nombres. ¡Ibrahim! ¡No! Uno de los milicianos me interceptó y me golpeó en el estómago con la culata de su fusil. Caí de rodillas, ahogándome, jadeando, mientras veía cómo el vehículo se alejaba a toda velocidad con nuestros hermanos a bordo. El jefe de la milicia se acercó a mí con disgusto en sus ojos. «Tú también vienes con nosotros, pastor. El comandante querrá hablar contigo personalmente». Me levantaron a la fuerza, con las manos atadas como a un criminal. Mientras me metían a empujones en otro vehículo, eché un último vistazo a nuestra iglesia. Las llamas ya lo habían consumido casi todo. Solo quedaban esqueletos de madera, ardiendo en silencio. En medio del caos, dije una oración que nunca olvidaré hasta el final de mis días. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuida de tu rebaño. El camión se alejó. Me tiraron a la parte trasera, con las manos y los pies atados, y cada bache del camino me sacudía de un lado a otro. Cada bache era como una aguja pero el dolor más grande estaba en mí. Los milicianos entonaban cánticos de guerra, disparaban al aire y se pasaban botellas de alcohol de mano en mano como si celebraran una victoria. Intenté anclarme en la oración, repitiendo mentalmente los salmos que había memorizado a lo largo de los años. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Me aferré a esa frase como quien se aferra a una cuerda en un mar tempestuoso. Tras lo que pareció una eternidad, llegamos a un campamento improvisado en plena selva. Hombres armados deambulaban entre tiendas de campaña poco profundas y fogatas. Vi a jóvenes con apenas edad para trabajar, portando armas más grandes que sus cuerpos. Percibí el fuerte olor a carne asada y alcohol, mezclado con el hedor de una vida sin higiene. Me llevaron a una tienda más grande, adornada con banderas improvisadas y con macabros trofeos, armas robadas, ropa ensangrentada, todo colgado como insignias de batalla. También había objetos que me dieron escalofrío. Intenté no mirarlos demasiado. En el centro de ese lienzo, en una silla que parecía más bien un trono rústico, estaba sentado el comandante local. Verlo me oprimió el pecho. Era Jean-Pierre Dacala, alguien que creció con nosotros, que había asistido a la iglesia, hijo de un diácono asesinado años atrás. Ver a Jean-Pierre allí, con amuletos alrededor del cuello y su rostro sombrío, era como ver a un hombre partido en dos. Usé el nombre que conocía desde la infancia, con la esperanza de evocar un grato recuerdo. Jean-Pierre, ¿qué te pasó? Tu padre habría muerto de nuevo si hubiera visto esto. Mis palabras sonaron suaves en comparación con la crudeza de Lou. Se levantó de repente, y lo primero que sentí fue una bofetada que tiró al suelo. El sabor metálico de la sangre en la boca, el dolor ardiente y penetrante. Gritó, con su voz rasgando el aire: «No hables de mi padre. Murió mientras pastores como tú predicaban la paz. ¿Dónde estaba tu Dios cuando la Seleca decapitó mi mundo ante mis ojos?» Había tanto odio reprimido en esas palabras que casi me destrozaron. Intenté responder con calma, recordándole que Jesús sufrió con nosotros y por nosotros, que la respuesta de Cristo no es venganza, sino redención. Palabras que, por un instante, parecieron tocar algo en... Jean-Pierre se alejó, con las manos en la cara, como si intentara borrar recuerdos que no se desvanecerán. «Pasé 3 años aquí en esta selva vengando a nuestro pueblo», dijo, dándose la espalda. «Protegí lo que quedaba de nosotros. ¿Y tú? Abre tu iglesia a quienes nos destruyeron». Su voz contenía una mezcla de furia, dolor y profunda confusión, como si las piezas de su vida ya no encajaran. Me miró por encima del hombro, con un tono desafiante. «Ya veremos si tus palabras son válidas cuando te llegue el...». Esa mirada me marcó más que cualquier herida física. No era solo ira. Era la prueba de cómo la violencia puede transformar una... Sentí lástima, dolor y una compasión tan real. Allí, ante el hombre que una vez fue un niño en nuestra comunidad, comprendí una vez más que el ministerio no es solo predicar, es penetrar en la herida.
donde el perdón parece imposible, y sembrar vida. Jean-Pierre dio una orden seca y pronto sus hombres trajeron a Ibrahim y a los otros 2 jóvenes que se habían convertido. Los 3 se encontraban en un estado deplorable, rostros hinchados, bocas abiertas, la ropa manchada de tierra y sangre. Su dolor era visible, pero aún más impactante era la paz que se reflejaba en sus ojos. Estos tipos, dijo Jean-Pierre, haciendo hincapié en mostrar todos los rostros a su alrededor, dicen que dejaron el Islam para seguir a este Jesús. Veamos hasta dónde llega su fe. Sonrió con un desprecio frío el estómago. Y veamos también hasta dónde llega la fe el pastor. Nos llevaron a un claro en medio del campamento. Allí, bajo un sol abrasador, nos obligaron a arrodillarnos uno al lado del otro, con las manos aún atadas a la espalda, el cuerpo exhausto y el alma sostenida solo por la oración. El calor era insoportable. El suelo nos quemaba las rodillas y el aire parecía quieto, como si el mundo contuviera la respiración esperando lo que estaba por ver. Jean-Pierre caminaba de un lado a otro como un juez corrupto, con la pistola colgando como un mazo. Nos rodeaban soldados, algunos con la mirada vacía de quienes ya habían cruzado la línea de retorno, otros más inquietos, quizá aún humanos por dentro. Muchos eran solo adolescentes, chicos que deberían haber estado en la escuela, no en una ejecución ritual. «Escuchen todos», gritó. «Estos hombres se hacen pasar por cristianos, pero ya sabemos, un musulmán que se convierte al cristianismo es un traidor, y la traición exige castigo». Luego se paró frente a Ibrahim y le apretó la frente con el cañón del arma. «Última oportunidad», dijo con voz firme. «Niega a este Cristo, di que esta conversión fue solo una farsa. Hazlo, y quizás sigas vivo, como prisionero». Ibrahim mantuvo los ojos cerrados por un momento. Sus labios se movían en una oración silenciosa que parecía fundirse con el viento. Al abrir los ojos, su respuesta fue firme y serena. «Cristo murió por mí cuando aún era su enemigo. ¿Cómo podría negarlo ahora que lo conozco como mi Salvador?». Las palabras de Ibrahim le cayeron como un puñetazo, pero no a él. Jean-Pierre gritó furioso. Lo apartó de un empujón y, impulsivamente, me golpeó con la culata de su arma. Me tambaleé, pero no caí. «Tú», rugió señalándome, «todo esto es culpa tuya. Les envenenaste la mente con esta falsa esperanza. Ahora tienes la oportunidad de arreglarlo». Se acercó más, su rostro casi tocaba el mío. «Di, delante de todos, renuncia a esta idea de reconciliación. Admite que los musulmanes son nuestros enemigos eternos. Hazlo, y quizás te permita regresar con vida a lo que queda de tu iglesia». Ese discurso dolió más que el golpe físico. Miré a mi alrededor, vi los ojos de Ibrahim, los de los otros 2 jóvenes. También vi los rostros marcados de aquellos milicianos, niños que solo habían aprendido a sobrevivir, nunca a vivir. Sabía que esas palabras no eran solo para mí, sino para cada corazón allí que aún podía ser tocado. «Jean-Pierre», respondí, alzando la voz para que todos oyeran, «te bauticé cuando eras niño. Conocí tu fe, vi tu ansia de Dios. Sé que en el fondo aún recuerdas quién eres». Hice una pausa y respiré profundamente. Cristo no murió para que odiáramos, sino para que la enemistad fuera destruida. Nos llama a amar incluso a quienes nos persiguen. No puedo negar esta verdad, aunque me cueste la vida. El rostro de Jean-Pierre se ensombreció. Su mirada se endureció como... «Que así sea», dijo. «Los 4 serán ejecutados al amanecer. Que sirvan de ejemplo a cualquiera que piense en traicionar a su pueblo». Nos arrastraron a un hoyo cubierto de ramas y lonas. Una especie de celda improvisada excavada en el suelo. Era húmedo, estrecho, y apenas respiraba. Nadie nos desató las manos. Simplemente nos empujaron adentro y sellaronla, sumiéndonos en una oscuridad. Allí, atrapados, heridos, sucios y hambrientos, permanecimos en silencio, cada uno absorto en la oración. Nuestros cuerpos estaban exhaustos, pero nuestras almas, curiosamente, estaban alerta. Había una presencia allí con nosotros, difícil de explicar, pero imposible de... El calor dentro de esas tablas improvisadas era sofocante. La sed era como una daga. Los cables que me sujetaban las muñecas me cortaban la piel hasta entumecerme la circulación. Un dolor que me ardía en los brazos. El pesado silencio fue roto por la voz de Ibrahim, frágil pero firme. «Pastor, no se culpe. Decidimos seguir a Cristo sabiendo el precio». Gabriel, uno de los otros jóvenes, añadió con triste firmeza: «Cristo es digno. Mi familia me rechazó cuando me convertí. Pensé que era lo peor que me esperaba. Ahora veo que fue solo el principio». La valentía de estos nuevos conversos me avergonzaba. Mientras mi mente oscilaba entre el miedo y la culpa, ellos afrontaban la muerte con una serenidad que me empequeñecía. Intenté hablar, con la voz entrecortada por la sed y el... «Perdóname, debí haberte protegido mejor». «No, pastor», respondió Ibrahim con una sonrisa cansada.
Nos enseñó que seguir a Cristo significa tomar la cruz. Estamos listos. Pasamos las siguientes horas compartiendo versículos que recordábamos, cantando himnos en voz baja y en un lugar tan estrecho y húmedo. Una paz extraña, una que solo podía provenir del Espíritu, nos invadió. La paz que Pablo llama algo que sobrepasa todo entendimiento, pareció calmar nuestros corazones, como una manta en una noche de tormenta. Afuera, el campamento continuaba con su cruel risas a carcajadas, música de radios a pilas, el olor a carne asada y alcohol que nos torturaba. El hambre y la sed se intensificaban a medida que avanzaba la noche. Alrededor de la medianoche, algo inesperado rompió la desesperación. La entrada de la celda se abrió, casi en silencio. Una figura joven con cuidado de no llamar la atención. Nos tensamos, listos para más ataques, hasta que sentí algo frío que soltaba los cables. Una voz temblorosa me susurró: «Pastor, ¿se acuerda de mí?». Formaba parte del grupo de estudio. Reconocí al chico, quizá de 15 años, con el rostro marcado por lo que había visto, pero sus ojos aún brillaban. Mientras le masajeaba las muñecas doloridas, sentí que sus manos se apresuraban a liberar a los... «¿Qué haces aquí?», susurré, entre reproche y súplica. «Te estás poniendo en peligro, muchacho». «No puedo quedarme de brazos cruzados», respondió con la voz quebrada por la emoción. «Hay otros como yo aquí, obligados a luchar, que hacen cosas horribles y luego lloran en secreto. Sus palabras nos han acompañado, pastor. Ya no puedo fingir que todo está bien». David nos dio una calabaza con agua y un trozo de pan seco. Bebimos como si volviéramos a la vida, sintiendo cómo el líquido reparaba lentamente nuestros cuerpos, azotados por la sed. «No puedo sacarte ahora», explicó en voz baja. «Hay demasiados guardias despiertos. Pero al amanecer, cuando preparen la ejecución, crearemos una distracción. Debes correr hacia el este, hacia el río. Hay una canoa escondida entre los juncos. Te llevará a la otra orilla, a la República Democrática del Congo». Tomándome las manos, añadió, con lágrimas brillando en la tenue luz: «Ven con nosotros». Dudó un momento, y luego explicó el motivo de su estancia. «No puedo. Mi hermanita está aquí de cocinera. No puedo abandonar». «Pero usted debe vivir, pastor. Debe continuar con su trabajo. La reconciliación es nuestra única esperanza». Rápida y silenciosamente, David me describió el plan que había ideado con otros chicos reclutados a la fuerza. Un alboroto oportuno, un paso despejado entre las tiendas, una carrera hacia los juncos, la canoa escondida. Era arriesgado, casi improbable, y sin embargo, albergaba un rayo de esperanza mayor que cualquier sombra que pudiera proyectar esa noche. Al amanecer, supimos que se nos acababa el tiempo. David explicó que, una vez que nos llevaran al lugar de la ejecución, uno de los jóvenes infiltrados incendiaría el depósito de municiones al otro lado del campo. En el caos resultante, tendríamos una sola oportunidad de escapar. Antes de salir de la celda, David nos pidió que oráramos por él y los demás jóvenes atrapados en esta vida de violencia. Nos arrodillamos en el suelo húmedo y pusimos nuestras manos sobre su cabeza. No teníamos palabras de aliento, solo lágrimas y sentidas súplicas. Le pedimos a Dios que lo protegiera, que conmoviera el corazón de los milicianos y que nos diera valor para lo que nos esperaba. Las siguientes horas transcurrieron como si el tiempo se hubiera detenido. Nos dolía el cuerpo, pero había una extraña paz en el aire. Estábamos listos, incluso si el plan fallaba. Sabíamos que no estábamos solos. Cuando los primeros rayos de luz se filtraban por las grietas de la cabaña, oímos pasos pesados y apresurados. La puerta se abrió de golpe y entraron varios milicianos. Se quedaron paralizados un instante al vernos desatados. «¡Se escaparon!», gritó uno de ellos sacando su arma. Antes de que se les ocurriera disparar, nos lanzamos sobre ellos, aprovechando la sorpresa como única ventaja. No queríamos luchar, solo correr. Los atravesamos como el viento y logramos salir de la cabaña. Pero afuera, Jean-Pierre nos esperaba, rodeado de sus hombres. Su grito resonó como un trueno. «¡A por ellos! ¡Dispárales!». Fue en ese preciso momento que se produjo la explosión. Una gigantesca explosión sacudió el suelo, seguida de un resplandor que iluminó el cielo como un sol repentino. El depósito de municiones había explotado, tal como había dicho David. La detonación desencadenó una cadena de explosiones secundarias. Granadas, balas, casquillos, que se dispersaron en todas direcciones como una tormenta de fuego. Se desató el caos. Los milicianos gritaban órdenes confusas, corrían sin rumbo. Algunos se tiraron al suelo intentando protegerse. Aprovechamos ese momento como una respuesta divina. Grité: «¡Ahora! ¡Corre!». Corrimos hacia el este, rumbo al río Mbomou, que separaba nuestro país de la República Democrática del Congo. Era como correr por nuestras vidas, porque eso era precisamente lo que estábamos haciendo. Ibrahim, incluso herido, corrió hacia adelante con una determinación sobrenatural. Gabriel y Antoine me apoyaron cada vez que tropezaba. El suelo del bosque era traicionero,
pero el sonido de disparos y gritos a nuestras espaldas nos impulsó como un viento invisible. El humo del campamento que había detrás ocultaba parcialmente nuestros movimientos. Era como si Dios mismo estuviera cubriendo nuestra ruta con su aliento. Tras lo que pareció una eternidad, llegamos a la orilla del río, y allí estaba, escondida entre los altos juncos, la canoa de madera, vieja pero robusta. Empezamos a empujarla hacia el agua, pero el crujido de las ramas a nuestras espaldas nos delató que no estábamos solos. Allí, están aquí, gritó una voz que reconocería incluso en el infierno. Jean-Pierre salió del bosque con 5 hombres armados, con el rostro contorsionado por la furia y el arma ya levantada. ¡Al agua!, grité. Ibrahim y Gabriel saltaron a la canoa. Antoine dudó un segundo, pero lo empujé con fuerza. Yo seguía en la orilla, y Jean-Pierre estaba a solo unos metros. No más huidas, pastor, dijo con una media sonrisa cruel. Es hora de encontrar a tu Dios. Cerré los ojos. No había nada más que decir. Respiré hondo y murmuré: Señor Jesús, en tus manos encomiendo mi espíritu. Oí el disparo, pero ningún impacto. Abrí los ojos, y lo que vi me marcó para siempre. Abrí los ojos, esperando el impacto de una bala, pero nunca llegó. Jean-Pierre seguía de pie frente a mí, con el arma apuntando y el dedo en el gatillo, pero ahora había confusión en su rostro. Intentó disparar de nuevo. El chasquido del arma al atascarse resonó en el tenso silencio. Lo intentó una tercera vez. Nada. Los demás milicianos también levantaron sus armas. Ninguno de ellos funcionó. Entonces empezó a suceder algo completamente fuera de lo. El cielo, que hasta entonces había estado despejado, iluminado por los primeros rayos del amanecer, se oscureció en un abrir y cerrar de ojos. Nubes oscuras se formaron en círculo, arremolinándose como un torbellino justo encima de nosotros, como si el cielo se agitara con un fuerte viento comenzó a soplar hacia nosotros desde el río, tan fuerte que los hombres de Jean-Pierre tuvieron que cubrirse los ojos para evitar ser cegados por la arena y los escombros que levantaba. ¡Ahora!, grité. Antoine y yo corrimos y nos subimos a la canoa, donde Ibrahim y Gabriel nos jalaron a toda prisa. En cuanto los 4 estuvimos dentro, el río, que hasta ese momento parecía tranquilo, empezó a correr con una fuerza impresionante. La corriente nos alejó rápidamente de la orilla, como si una mano invisible nos empujara. La tormenta a nuestras espaldas solo se intensificó. Ese viento parecía haber creado una pared viviente de polvo, hojas y ramitas, ocultando por completo nuestra huida a los ojos de nuestros perseguidores. Miré una última vez y vi a Jean-Pierre, todavía intentando organizar a sus hombres, gritando algo que ya no podíamos oír. Fue entonces cuando llegó la lluvia. Esta no era una lluvia cualquiera. Era como si los cielos se hubieran abierto y llovido de golpe. Un diluvio violento, directo y dirigido sobre el campamento. La tierra se convirtió en lodo en segundos. Vi a los hombres intentando correr, pero quedándose atascados hasta las rodillas. Era como si Dios hubiera decidido atrapar sus pies allí. Mientras tanto, nuestra pequeña canoa se deslizaba por aguas tranquilas, como si estuviéramos en otro mundo. La tormenta rugía a nuestro alrededor, pero en ese estrecho espacio reinaba la paz. Una calma sobrenatural. Nadie habló por un rato. Nos miramos fijamente, incrédulo. No era casualidad, no era solo el clima, era Dios, quien calma la tormenta. También puede crearla para proteger a los suyos, susurró Ibrahim, con los ojos llenos de lágrima. Acordamos en silencio. Antes de alejarnos del todo, eché un último vistazo a la orilla. Jean-Pierre estaba allí, cubierto de barro, empapado, pero de pie. Nuestras miradas se cruzaron, y en ese fugaz instante vi algo. No era ira, tampoco arrepentimiento. Era algo intermedio, como si se le hubiera agrietado la armadura. Levanté la mano, no en señal de victoria ni de desprecio. Era un gesto de bendición, un «que Dios te alcance», y quizás solo era mi esperanza, pero me pareció que inclinó la cabeza, aunque solo fuera por un instante. La corriente nos llevó a la orilla opuesta de la tierra de la República Democrática del Congo. Agotados, hambrientos, y con el cuerpo aún tembloroso, bajamos de la canoa y nos arrodillamos al borde del agua. Besamos el suelo. Era la libertad. «Gracias, Señor», dijimos juntos, casi en un susurro. Lágrimas y barro se mezclaban en nuestros. Él nos había sacado del medio de la muerte, pero aún no estábamos a salvo. Estábamos en territorio extranjero, sin documentos, comida ni techo, y sabíamos que también existía violencia de este lado del. El viaje estaba lejos de terminar, pero habíamos sobrevivido, y eso, en sí mismo, era un milagro. Caminamos durante horas por la orilla del río, buscando cualquier señal de vida, un pueblo, un puesto, cualquier lugar donde pudiéramos pedir. El sol ya empezaba a ocultarse en el horizonte cuando a lo lejos vimos una columna. Era un pequeño campamento de pescadores. Nos acercamos con cautela, sabiendo que nuestro estado
ropa rota, rostros magullados, la expresión de alguien que cargaba con el peso del mundo sobre sus hombros, podría despertar sospechas. Un señor mayor fue el primero en vernos. Se levantó lentamente, mirándonos con una mezcla de curiosidad y preocupación. Somos refugiados de Bangassou, dije en francés, esperando que entendiera. Nuestra iglesia fue atacada. Necesitamos ayuda. Nos miró un momento y dijo, ¿cristianos, eh? E hizo la señal de la cruz. Yo también soy cristiano. Vamos, deben tener hambre. Se llamaba Marcel, líder de una pequeña comunidad pesquera que, como nosotros, había sido desplazada por la guerra. Nos recibieron con una generosidad que solo quienes han sufrido pueden comprender. Compartieron lo poco que tenían, comida sana, agua limpia para lavarnos, e incluso sus mantas más abrigadas para que pudiéramos descansar. Esa noche, sentados alrededor de la fogata, les contamos todo: la iglesia en Bangassou, los esfuerzos por la paz, el ataque, el cautiverio y la milagrosa liberación. Los niños, fascinados, se acercaron, con los ojos llenos de esperanza. Dios todavía hace milagros, dijo Marcel al final, con una sonrisa cansada. Nos hemos convertido en aquellos de quienes habla la Biblia, pensé. Pero el verdadero milagro, el más profundo, fue la reconciliación. Ver a Ibrahim y a nuestros hermanos, provenientes de bandos que antes se odiaban, ahora unidos en Cristo. Creo que eso es lo que más molesta al enemigo. Marcel guardó silencio un momento, pensativo. La verdadera lucha no es entre cristianos y musulmanes, ni entre tribus. Es entre el odio y entre la oscuridad y la... Pasamos 3 días en esa comunidad, recuperándonos física y mentalmente. Y durante ese tiempo, logré enviarle un mensaje a mi esposa, Sara, a través de un comerciante que viajaba regularmente a Camerún. Le hice saber que estaba vivo y a salvo, sin revelar dónde, para su protección. El 4.º día, Marcel nos presentó al reverendo Eliseko Businge, un pastor congoleño que visitaba el campamento. Dirigía una pequeña organización que ayudaba a los refugiados en Kinshasa. Al escuchar nuestra historia, no dudó. Lo que han vivido necesita ser contado. Hay tantas comunidades desgarradas por el mismo odio, en el Congo y en toda África Central. Su testimonio puede sanar. Con su ayuda, llegamos a Kinshasa. Fue allí donde finalmente me reuní con Sara y nuestros hijos, quienes habían llegado a la capital con el apoyo de la red del reverendo. El reencuentro fue indescriptible. Lágrimas, abrazos fuertes, la incredulidad de estar juntos de nuevo después de tanto. Pensé que te había perdido, dijo Sara con la voz quebrada. Y en ese momento, entre lágrimas y oración, comprendí que cada paso de este viaje, el miedo, el dolor, la esperanza, era parte del plan de Dios para mantenernos firmes en nuestra fe y en nuestra misión de difundir el amor que transforma. Cuando nos enteramos del ataque a la iglesia, Dios ya tenía otros planes para nosotros. Abracé a mis 3 hijos, quienes se aferraron a mí como si temieran que volviera a desaparecer. El pequeño David, de casi 5 años, me miró con una mezcla de reconocimiento y extrañeza, como si no supiera si yo era real, o solo un personaje de las historias que había escuchado sobre el padre que casi perdió. Nuestro futuro era incierto. Bangassou estaba fuera de nuestro alcance. Al menos por ahora. Perdimos nuestro hogar, nuestra iglesia, nuestras pertenencias, pero adquirimos una convicción inquebrantable. El mensaje de reconciliación que predicábamos no era una utopía ingenua. Era la única esperanza verdadera para nuestras comunidades desgarradas por el odio. En los meses siguientes, mientras nos adaptábamos a la dura vida de refugiados en Kinshasa, empezamos a trabajar con el reverendo Eliseko. Junto con Ibrahim y los demás jóvenes conversos, formamos un pequeño equipo ministerial. Visitamos campos de refugiados donde centroafricanos de diferentes religiones y etnia vivían hacinados en condiciones precarias. Nuestro mensaje fue sencillo y profundo. Cristo ha derribado los muros de la separación. El perdón es posible. La reconciliación no es solo un ideal teológico, es una posibilidad real. Incluso en medio de los conflictos más brutales. La presencia de Ibrahim fue especialmente un exmusulmán que había perdido a toda su familia a manos de las milicias. Ahora predicaba amor y perdón, junto a un pastor cristiano cuya iglesia había sido incendiada por extremistas. Un testimonio vivo que superaba cualquier sermón. Unos 6 meses después de nuestra huida, un visitante inesperado llegó a nuestro pequeño apartamento en las afueras de Kinshasa. Un joven delgado con cicatrices prominentes en la cara y los brazos preguntó por mí. Cuando salí a saludarlo, tardé un momento en reconocerlo. Era David, el mismo joven que nos había ayudado a escapar del campamento. «Abrázalo», exclamó mi corazón, y así lo hice. Su historia fue extraordinaria. Tras su escape, Jean-Pierre empezó a sospechar de los jóvenes reclutas. Muchos fueron torturados, algunos incluso ejecutados. David y su hermana, sin embargo, escaparon en medio del caos causado por la tormenta sobrenatural que destruyó gran parte del campamento. Para muchos, eso fue una señal.
explicó David. La tormenta, los disparos fallidos, todo parecía imposible de explicar. Con el tiempo, algunos de los combatientes más jóvenes comenzaron a desertar, creyendo que Dios había mostrado su ira contra la milicia. Pero lo más sorprendente estaba por venir. Jean-Pierre ha cambiado, pastor, dijo David, con una expresión que mezclaba asombro y esperanza. Después de aquel día en el río, empezó a tener sueños en los que su padre le hablaba, diciéndole que iba por mal camino. Hace 3 semanas, Jean-Pierre disolvió su facción miliciana, y desde entonces, te ha estado buscando. Mi corazón se aceleró. ¿Jean-Pierre está aquí? David asintió. Está esperando afuera. No tuvo el coraje de venir aquí. Tiene miedo de ti y de Ibrahim. Salí a toda prisa, acompañado por Sara e Ibrahim, quienes habían oído la conversación. Al otro lado de la calle, apoyado en un árbol, estaba Jean-Pierre Dacala. Ya no era el temido y violento comandante que había conocido, sino un hombre delgado y demacrado, con una expresión que delataba un profundo tormento. Nuestras miradas se cruzaron. Por un instante, para mi asombro, fue Ibrahim quien rompió el silencio primero. Caminó directo hacia Jean-Pierre, quien se puso visiblemente tenso, quizá esperando venganza. Pero Ibrahim simplemente extendió la mano y dijo, con calma y sinceridad, «La paz sea contigo, hermano». Jean-Pierre miró con incredulidad la mano extendida, luego a Ibrahim y luego a mí. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Cómo podría matarlos? Les he causado tanto. Cristo perdonó incluso a quienes lo crucificaron, respondió Ibrahim con una serenidad que parecía de otro. Lo que siguió fue uno de los momentos más conmovedores de mi ministerio. Jean-Pierre cayó de rodillas en medio de la calle, sollozando desconsoladamente. Ibrahim se arrodilló a su lado y lo abrazó con fuerza. Me uní a ellos, formando un círculo de reconciliación que atrajo la atención de los curiosos transeúntes. Esa noche, en nuestro pequeño apartamento, Jean-Pierre nos contó toda su historia, cómo el dolor por la brutal muerte de su padre lo consumió, transformando su fe en oro, cómo justificó atrocidades en nombre de la protección de su comunidad, y cómo la intervención sobrenatural en el río destrozó su armadura de ira y sed de venganza. Cuando fallaron las armas, pensé que era una avería, explicó. Cuando la tormenta surgió de la nada, pensé que era una coincidencia, pero esa noche tuve un sueño. Mi padre estaba allí, pero diferente a lo que recordaba. Estaba radiante, en paz, y dijo, «Hijo, no es en mi nombre que debes derramar sangre, es en el nombre de Cristo que debes aprender a perdonar». Jean-Pierre pasó semanas sumido en una profunda crisis espiritual, cuestionando todo lo que había hecho. Finalmente, decidió disolver su milicia, incluso enfrentando amenazas de sus propios hombres. Con la ayuda de David y otros jóvenes, emprendió el peligroso viaje a Kinshasa para encontrarnos. «No merezco perdón», dijo, mirando al suelo, «pero tenía que venir. Tenía que decirles que lo sentí, que me había equivocado. Y sobre todo, tenía que preguntar, ¿cómo puedo enmendar el daño, aunque sea solo una fracción del que he causado?» Ibrahim, el hombre al que había torturado y casi ejecutado, respondió con una sabiduría que me dejó sin palabras. La verdadera reparación no se trata de castigarte a ti mismo, sino de ayudar a sanar a quienes también han sido heridos. Tu historia, tu transformación, puede llegar a corazones que nunca imaginamos tocar. Si este testimonio toca tu alma, si sientes que Dios te llama a una fe más profunda y escríbeme en los comentarios. Hermanos y hermanas, hoy se cumplen 8 años desde la mañana en que nuestra iglesia en Bangassou fue incendiada. 8 años desde que enfrenté la muerte y experimenté la intervención milagrosa de Dios. 8 años desde que vi el poder transformador de Cristo, obrando no solo en mi vida, sino en la de tantas personas a través de este testimonio. Hoy quiero compartir algo que aprendí no en seminarios teológicos ni en libros, sino en el fuego de la persecución, en el frío silencio de la prisión y del exilio. Estas son verdades que nacieron en el crisol del sufrimiento y que han marcado mi vida para siempre. Descubrí en medio de la desesperación que Dios sigue obrando milagros tangibles. No son coincidencias ni interpretaciones subjetivas. Cuando las armas fallaron simultáneamente en manos de Jean-Pierre y sus hombres, cuando una tormenta surgió de la nada para protegernos, fue como revivir lo que experimentó el pueblo al ver el mar abrirse. El mismo Dios de la Biblia sigue interviniendo en la historia, no como un espectáculo, sino como parte viva de su plan redentor. En esos momentos, también comprendí el verdadero peso de la... Es fácil ser creyente cuando el costo es bajo, pero cuando me arrodillé con una pistola apuntándome a la cabeza, teniendo que elegir entre renunciar a mi ministerio de reconciliación o perder la vida, comprendí que la fe auténtica se revela precisamente en esa encrucijada. En la celda, Ibrahim susurró unas palabras que nunca olvidaré. Cristo es digno, digno de nuestro sufrimiento, digno incluso de nuestras vidas. Más tarde, vi el poder transformador de este testimonio. Nuestra historia no terminó cuando escapamos del campamento, de hecho, apenas comenzaba.
Las cicatrices que llevamos se han convertido en puentes para corazones endurecidos. Jean-Pierre, el mismo comandante que ordenó nuestra ejecución, ahora trabaja con nosotros en proyectos de reconciliación. Decenas de excombatientes han depuesto las armas al escuchar cómo Dios intervino ese día. El fuego consumió nuestra iglesia, pero desató un movimiento espiritual que aún arde. Y comprendí algo que jamás olvidaré. Nadie está fuera del alcance de la gracia. Si Dios alcanzó a Jean-Pierre, un hombre consumido por el odio y la violencia, puede tocar cualquier vida. Lo vi en Ibrahim, quien juró venganza y se entregó a Cristo. Lo vi en David, un joven reclutado a la fuerza que tuvo el valor de ayudarnos a escapar. Y sigo viéndolo en los campos donde la gente lo ha perdido todo, menos la esperanza. El odio existe, pero también entra camino hacia él. Finalmente comprendí que el sufrimiento nunca es personal. Cuando nuestra iglesia se incendiaba y me arrastraron al camión de la milicia, le pregunté a Dios, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de esto? Hoy lo veo todo de otra manera. Ese dolor se ha convertido en un testimonio colectivo. Las cicatrices físicas y emocionales que llevo son llaves que abren puertas de consuelo para otros. Como está escrito en 2 Corintios 1:4, Dios nos consuela en nuestras aflicciones, para que podamos consolar a los que sufren. Ahora, déjame hablarte directamente. Quizás nunca enfrentes la persecución física que yo sufrí. Quizás nunca tengas que arrodillarte ante turadores, ni ver cómo queman tu lugar de culto. Pero todos pasamos por momentos en los que debemos elegir entre la fidelidad o la conformidad, la valentía o el miedo, el perdón o el resentimiento. Tu iglesia en llamas podría ser un diagnóstico médico que sacude los cimientos de tu campamento podría ser un ambiente laboral hostil, donde te ridiculizan por tus convicciones. Tu ribomu, tu momento decisivo, podría ser una decisión que definirá el rumbo de tu familia y tu futuro. Y Jean-Pierre podría ser ese pariente que te hirió profundamente y parece imposible de... En estos momentos, recuerda, el Dios que detuvo las balas en Bangassou, que envió una tormenta sobrenatural para proteger a 4 fugitivos, que transformó el corazón de un comandante de milicia, es el mismo Dios que está contigo ahora. Su poder permanece inalterado, y su amor por ti nunca ha menguado. Así como usó nuestro testimonio para inspirar a otros, usará tu fidelidad, incluso en medio de circunstancias difíciles, para impactar vidas que quizás ni siquiera conozcas. Antes de terminar, quiero orar por ustedes, especialmente por aquellos que están pasando por su propio fuego purificador, su propia noche oscura del alma. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, elevo ante ti a cada hermano y hermana que escucha este testimonio. Tú conoces cada corazón, cada lucha, cada duda, cada temor. Por quienes enfrentan angustia y situaciones que parecen insoportables, te pido que te manifiestes de manera poderosa y muéstrales que eres real, que estás presente, que tienes el poder de intervenir sobrenaturalmente en sus vidas. Para quienes han perdido la fe o se han vuelto más cómodos, que este testimonio reavive la pasión que una vez sintieron por... Recuérdales que seguirte nunca fue una invitación a una vida fácil, sino a un camino con sentido, una aventura de fe que vale cualquier sacrificio. Y para quienes aún no te conocen personalmente, que han escuchado esta historia por casualidad o curiosidad, te pido que uses estas palabras imperfectas para tocar sus corazones. Que no descansen hasta encontrar en ti la paz que sobrepasa todo entendimiento, el amor que vence todo temor, y la verdad que libera a cada alma. En el nombre de Jesús, quien detuvo las armas, envió tormentas protectoras, transformó corazones endurecidos, y continúa haciendo milagros en el siglo XXI. Amén. Queridos hermanos y hermanas, permítanme compartir lo que sucedió en los años posteriores a esa experiencia transformadora. No regresamos a Bangassou de inmediato. Con el apoyo del reverendo Elisée y otras organizaciones cristianas, establecimos un ministerio de reconciliación en Kinshasa, que gradualmente se extendió a los campos de refugiados de toda la región. Ibrahim, Jean-Pierre y yo formamos un equipo inseparable. Nuestras historias entrelazadas, un pastor cuya iglesia fue incendiada, un ex musulmán que encontró a Cristo y un ex comandante de milicia transformado por la gracia, crearon un testimonio vivo que abrió puertas que parecían cerradas para siempre. Viajamos de comunidad en comunidad, a veces enfrentando hostilidad inicial, pero siempre viendo cómo el Espíritu Santo usó nuestra experiencia para ablandar corazones endurecidos. En 2020, 3 años después de nuestra huida de Bangassou, recibimos la noticia de que la situación en nuestra ciudad natal había mejorado ligeramente. Se había alcanzado un frágil acuerdo de paz, y algunos residentes comenzaban a regresar. Decidimos que era hora de regresar, no solo para reconstruir lo que habíamos perdido, sino para establecer un centro de reconciliación justo donde nuestra iglesia había sido consumida por las llamas. El regreso fue emotivo y complejo. Muchas cicatrices, tanto físicas como emocionales, aún estaban frescas. Algunos residentes nos recibieron con abrazos,
mientras que otros nos miraban con recelo. Encontramos nuestra antigua iglesia en ruinas, con pequeños árboles creciendo entre los escombros carbonizados. Fue allí, sobre estas ruinas, donde celebramos un servicio de acción de gracias, reuniendo no solo a cristianos, sino también a musulmanes de la comunidad local. El antiguo imán de la mezquita de Bangassou, quien también sufrió persecución durante el conflicto, se unió a nosotros en una oración por la paz. Antes rezábamos para que nuestros enemigos se fueran, dijo el anciano imán con lágrimas en los ojos cansados. Ahora rezamos para que nuestros enemigos se conviertan en amigos. Este es el verdadero milagro. Hoy, 8 años después del ataque, un centro de reconciliación y sanación se alza en el mismo terreno donde nuestra iglesia fue incendiada. No es solo un lugar de culto, sino un espacio donde excombatientes de ambos bandos reciben terapia, donde niños cristianos y musulmanes juegan juntos, donde se imparten talleres de terapia para traumas, y donde se enseñan habilidades para la reintegración económica a quienes lo han perdido todo. Jean-Pierre dirige un programa especial dedicado a jóvenes reclutados por las milicias. Su testimonio les llega como ningún otro. Estuve donde ustedes están. Creí que la violencia sanaría mi dolor. Solo encontré más oscuridad. Cristo me mostró otro camino. Ibrahim se dedica principalmente a la comunidad musulmana, tendiendo puentes entre ambas religiones sin comprometer su fe en Cristo. Su profundo conocimiento del Corán, combinado con su comprensión del Evangelio, le permite dialogar donde otros han fracasado. Mi esposa, Sara, coordina programas para mujeres que sufrieron violencia durante el conflicto, creando espacios seguros para que compartan su trauma, reciban apoyo espiritual y práctico, y reconstruyan sus vidas. Nuestros hijos crecen en este ambiente de ministerio fronterizo. CR, ahora de 20 años, estudia Relaciones Internacionales con un enfoque en resolución de conflictos. CR, de 17 años, demuestra un don especial para la música, componiendo hermosas canciones de alabanza, inspiradas en nuestra experiencia. El pequeño David, de 12 años, sueña con ser médico, sanando cuerpos mientras su papá sana corazones, como le gusta decir. No quiero pintar una imagen idealizada. La reconciliación es un proceso lento, lleno de avances y retrocesos. Hay días de frustración, en los que resurgen viejas tensiones. Hay noches en las que todavía me despierto asustado, reviviendo el trauma del... Hay momentos en los que Jean-Pierre lucha con la culpa del pasado, o Ibrahim se enfrenta al rechazo de su antigua comunidad. Pero en medio de todo esto, vemos el poder transformador de Cristo manifestarse de maneras que jamás imaginamos. Como aquella vez que un ex sacerdote de la CESC viajó específicamente para encontrarse con Jean-Pierre, su antiguo enemigo, al enterarse de que un hombre que había derramado tanta sangre había encontrado la paz. O cuando una familia musulmana vino a nosotros pidiéndonos que oráramos por su hijo enfermo, porque el Dios que envió la tormenta para salvarlos debía ser poderoso. Hermanos y hermanas que escuchan, permítanme compartir con ustedes el versículo que se ha convertido en el lema de nuestro centro de reconciliación. Palabras de 2 Corintios 5, 17, 18. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todo esto proviene de quien nos reconcilió consigo mismo por medio de y nos dio el ministerio de la reconciliación. Este es el corazón del Evangelio. No solo somos reconciliados con Dios por medio de Cristo, sino que también recibimos el ministerio de reconciliar a otros. En un mundo dividido por el odio étnico, religioso, político y social, los seguidores de Jesús están llamados a ser embajadores de una paz que desafía toda lógica humana. Mi iglesia quedó reducida a cenizas, pero de ellas Dios creó algo más hermoso y significativo de lo que podríamos haber construido solo. Mi vida casi termina en la orilla de un río, pero Dios intervino sobrenaturalmente para darme no solo años adicionales, sino un propósito renovado y más amplio. Si estás pasando por tu propio fuego ahora mismo, si ves tus sueños, relaciones o ministerios reducidos a cenizas, recuerda, el Dios que caminó con nosotros en las llamas de Bangassou, camina contigo ahora. Y las cenizas que lloras hoy pueden convertirse en la tierra fértil donde Él plantará algo nuevo, algo que nunca imaginaste posible. Esta promesa es tan cierta en las mazmorras de Bangassou como en los consultorios médicos de Estados Unidos. Es tan poderosa en la selva centroafricana como en los rascacielos de las grandes ciudades. Es tan real para el cristiano perseguido como para el creyente que lucha con dudas silenciosas en la relativa comodidad del mundo occidental. Si estas palabras te llegan al corazón, te invito a que resuenen. Comparte este mensaje con alguien que esté pasando por su propio valle de sombras, alguien que necesite un recordatorio de que el poder de Dios sigue presente en este mundo. Únase a nosotros en oración por la iglesia perseguida en África Central, Nigeria, Siria, Afganistán, Corea del Norte,
y tantas naciones donde seguir a Jesús significa arriesgarlo todo. Examina tu propia vida. Pregúntate, ¿qué sueños, relaciones o certezas has visto desvanecerse? ¿Y qué podría estar intentando Dios construir de esas cenizas? Recuerden que el fuego que destruye también purifica. La misma llama que consumió nuestra iglesia en Bangasú reveló la fe genuina de hombres como Ibrahim, quienes eligieron entregarse a Cristo antes que ver sufrir a otros. El mismo fuego que parecía marcar el fin de nuestro ministerio se convirtió en el catalizador de un impacto mucho mayor del que hubiéramos podido lograr en nuestra pequeña congregación local. Han pasado 8 años desde que Dios me salvó de la muerte en Bangasú. Hoy, sigo proclamando que el mismo Señor que detiene las armas, envía tormentas protectoras y transforma a los comandantes de milicia, también puede transformar tu vida. Porque escrito está: todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Dios nunca llega tarde y nunca abandona a sus hijos.